¡Hey tú! ¿Quieres aprender a discutir la posición relativa de dos rectas en R2? Perfecto, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que vamos a dar es la teoría, ¿de acuerdo? Y después, a partir de ahora, los vídeos que están siguiendo la serie van a ser ejercicios resueltos utilizando esta teoría. Pero es importante entender la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Tenemos tres tipos, están paralelas, coincidentes y secantes, ¿de acuerdo? Paralelas, tal y como nos enseñaron en primarias, que son rectas que están de esta manera, ¿correcto? Entonces, pensad una cosa, estas rectas, sus vectores, ¿cómo son? Serían vectores así, ¿de acuerdo? Y al ser paralelas, ¿qué quiere decir? Que están en la misma dirección, ¿sí? Entonces, es decir, la dirección del vector, por ejemplo, esto es una dirección, esto es otra, ¿de acuerdo? Es diferente al sentido, ¿eh? El sentido sería, por ejemplo, va hacia allí. No, la dirección es donde tú te puedes mover, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es decir, una recta, por ejemplo, vas así. Hay una recta así, otra recta así, no sé qué. Entonces, si las paralelas que tienen la misma dirección, lo que pasa es que están a distinto nivel, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que lo que es la dirección, ¿qué se lo da? El vector, obviamente, el vector de esta recta, ¿sí? Vamos a llamarlo VR, y el vector de esta recta, que va a ser VS, ¿qué va a ser? El mismo, o al menos va a ser un vector proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, a ver, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, el 1, 2, un vector proporcional al 1 o 2, ¿cuál es? Por ejemplo, el 2, 4. ¿Por qué? Porque es el mismo vector que este, solo que multiplicado por 2. Fíjate que esto es 2 por 1, 2, ¿cierto? Entonces, al ser el mismo vector multiplicado por un valor, ¿cierto? Es un vector que es proporcional, es decir, es el mismo vector movido en la misma dirección, lo que pasa es que este está multiplicado por 2, es decir, en vez de ser así, simplemente es el doble, ¿cierto? Entonces, al ser dos rectas paralelas, ¿qué va a pasar? Que sus dos vectores son proporcionales, exacto. Por lo tanto, VS entre VR, he puesto ese orden por decir alguna cosa, ¿eh? Podéis hacerlo al revés, ¿eh? Es indiferente eso. Es igual a lambda, que lambda es un número cualquiera, 2, 3, 4, el que sea, ¿sí? Como un medio o lo que sea. Es decir, lambda es un número perteneciente a los reales, ¿sí? Entonces, un número, pues de los normales, cualquiera, el que tú quieras. Entonces, esto es una manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de aquí qué podemos deducir? ¡Ostras! Entonces, si tienen los vectores proporcionales, ¿qué quiere decir respecto a sus pendientes? Hombre, si sus pendientes son, mira, vamos a escribir esto de otra manera para que lo veáis mejor, ¿eh? ¿Sí? Vamos a aprender a deducir un poco las cosas para que veáis que todo el rato es lo mismo. Si entendéis una cosa, ya podéis hacer todo, ¿de acuerdo? Entonces, pensad, esto se puede escribir también como ¿qué? Como VS es igual a lambda veces VR, ¿cierto? Claro, esto pasa aquí multiplicando, sencillo. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿sí? VR lo vamos a llamar V1, V2, ¿sí? Entonces, no os confundáis, ¿de acuerdo? VS eso será otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que VS es, yo qué sé, D1, D2, ¿sí? Entonces, VR, ¿qué es? V1, V2, ¿cierto? Y VS, ¿qué es? VS será D1, D2, ¿cierto? Entonces, pensad, ¿cuál será la pendiente de VS? La pendiente de VS, fíjate, teniendo en cuenta que la pendiente de... O sea, te digo, la pendiente de VR, ¿qué será? V es igual a vector 2 entre vector 1, ¿sí? ¿Os acordáis? Esto ya lo debéis saber de lo que estáis siguiendo la serie, ¿eh? Si no la estás siguiendo, por favor, te dejo el link abajo, porque así, o sea, nosotros ya aquí no vamos a decir lo que ya hemos explicado anteriormente, ¿cierto? O sea, aquí ya damos cosas por sabido. Entonces, lo correcto que es seguir lo que es el... Ay, ahora no me sale. La lista de reproducción, y así ya vais a entender todo, ya veréis, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la pendiente de VR es V2, V1, ¿de acuerdo? Tened en cuenta esto. ¿Cuál será la pendiente de VS? ¿Sí? Es simplemente para que veáis la relación, que alguno ya lo puede ir deduciendo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hombre, teniendo en cuenta que VS es D1, D2, ¿no? Y D1, D2, ¿qué es? Lambda veces V1, que esto se puede escribir como lambda V1 entre lambda V2, ¿cierto? Entonces, D1, D2, que es el vector de R, de S, perdona, se puede escribir así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será su pendiente? Pues será este entre este, ¿cierto?
O sea, la pendiente es el 2 contra el 1, es decir, D2 entre D1, ¿cierto? Pero resulta que D2, o sea, D1, que es la primera coordenada, es lambda por V1, ¿cierto? Es decir, lambda por V1. Y la segunda coordenada es lambda por V2, que si te das cuenta, se va. Y por lo tanto queda V2 entre V1, que es que la pendiente del vector R. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente, cuando son paralelas, la pendiente de S es igual a la pendiente de R, ¿sí? Entonces, otra manera de saber si son proporcionales es simplemente haciendo esto, ¿sí? O sea, bueno, todo este cálculo no hace falta. Podéis saber directamente que las dos pendientes son iguales. Eso tiene sentido. Claro, si sus dos direcciones son iguales y la pendiente es cómo crece la recta, pues, obviamente, son iguales, ¿cierto? Si tienes una recta que crece así y tienes una paralela, crecerá del mismo modo, ¿cierto? Es obvio, pero aquí lo acabamos de demostrar, ¿sí? No hace falta que lo demostréis, ¿eh? Pero bueno, para algún curioso que quiera saber de dónde salen las cosas, está bien siempre ir haciendo un poquito de demostración matemática, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos esto, ¿qué? Bueno, esto ya os lo quito, ¿de acuerdo? Otra manera de verlo, ¿sí? Otra manera de verlo, ¿qué es? A partir de la ecuación general de la recta. ¿Por qué? La ecuación general de R ahí será AX más BY más C igual a 0, ¿cierto? Y la de la otra vamos a decir que es A', ¿sí? B'Y más C', ¿sí? Simplemente para diferenciarlos. ¿Qué pasará? Hombre, teniendo en cuenta que el vector, ¿dónde está? Aquí, en la A y en la B. Acuérdate que el vector era menos BA, ¿cierto? Por lo tanto, va a suceder una cosa, vamos a comparar los coeficientes, ¿de acuerdo? A entre A' es igual a B entre B' igual a C entre C', ¿sí? Es decir, comparar A, B y C, ¿sí? O sea, que estos serán números, ¿eh? Vamos a hacer ejemplos, pero es interesante que entendáis lo que estamos haciendo. Entonces, fijaos que estos son los vectores, y los vectores, al dividirlos, van a ser, ¿qué? Proporcionales, ¿cierto? Fíjate, por ejemplo, en este caso, que estábamos diciendo que eran proporcionales, ¿qué pasaba? Que Vs era ¿qué? Lambda veces V1, lambda veces V2, que era ¿qué? El vector de Vr, ¿cierto? Entonces, al dividirlos, fíjate, por ejemplo, ¿qué te iba a dar? O sea, si yo divido este vector entre el otro, ¿qué te iba a dar siempre? Lambda, ¿sí? Porque era la única diferencia, que era una constante, una lambda, un número por el que está multiplicando, por lo tanto, esta relación siempre será cierta, ¿cierto? Pero ¿y esto de C? No, ¿por qué? Porque la C es lo que te está diciendo, o sea, los vectores te dicen la dirección, y la C lo que te está diciendo es que si tú estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, es decir, ¿en qué parte, sí? Entonces, no sé, piénsalo como que estás en un ascensor, ¿de acuerdo? Entonces, estos son distintas rectas paralelas que serían los pisos. Pues la C1, por ejemplo, te dice que estás aquí, C2 te dice que estás aquí, C3 te dice que estás aquí, pero todos los vectores de todas estas rectas, ¿qué son? Proporcionales, ¿cierto? Porque son paralelas, ¿se entiende? Perfecto, entonces, claro, si son paralelas, esto no se cumple, ¿sí? Entonces, ya tenemos distintas maneras de verlo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis la ecuación general, así. Si tenéis las pendientes, míralo, fácil. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos al coincidente, ¿sí? Espero que lo estéis entendiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, la coincidente, obviamente de todo lo que sabemos que deducimos. O sea, esto tiene la misma dirección. No sé si os dais cuenta, o sea, en teoría es la misma recta y le he dibujado como con dos colores distintos para que, no sé, para que os deis cuenta que es la misma. No sé si hace el efecto, pero bueno, ya os lo explico por si acaso. Total, aquí está VR y VS, ¿sí? Estas dos, imagínate que las unes todas. Entonces están así. Obviamente estos que tienen la misma dirección, ¿cierto? Son iguales. Por lo tanto, ¿qué significa? Que VS respecto a VR es igual a lambda. Igual, claro. ¿Tiene sentido? Claro, si tiene la misma dirección. ¿Cómo no va a tener eso? Entonces, claro. Entonces dice, hostia, ¿y si esto es igual? ¿Cómo diferencio esta de esta? Ah, porque sucede una cosa. ¿Qué lo diferencia? Que estas nunca se tocan y esta siempre te toca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un punto de una de las rectas, por ejemplo, R, ¿sí? Y si lo coloco en la ecuación de la otra recta, que sería la S, ¿sí? También podrías haber hecho al revés, ¿eh? Coger el punto de S y ponerlo en R, o al revés. Es decir, coger el punto de una recta y ponerlo en la otra. Si cumple la ecuación,
¿sí? Que si cumple la ecuación lo que os va a dar es algo de este estilo, 1 es igual a 1, o 2 es igual a 2, o 0 es igual a 0, ¿sí? O sea, algo que es cierto. Si os da algo del estilo 1 es igual a 3, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que no pertenece, ¿sí? Simplemente sustituirlo en la ecuación. Haremos ejemplos, ¿eh? Claro, si ese punto pertenece a la otra recta, ¿qué quiere decir? Hombre, que son la misma recta, porque si no, al ser proporcionales solo puede ser paralelas o coincidentes. Si un punto pertenece a la otra, ¿qué quiere decir? Son todos, o sea, son todos coincidentes. Porque si fuese paralela, ninguno pertenecería, ¿cierto? Es decir, el punto de S no pertenece a R. Y obviamente un punto de R tampoco pertenece a S si somos paralelas, ¿cierto? Y aquí, en cambio, el punto de R pertenece a S y el punto de S pertenece a R. ¿Por qué? Porque son la misma recta, ¿cierto? Entonces, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que son pendientes, ya podéis deducir análogamente que de aquí se extrae que, bueno, de aquí se extrae que las dos pendientes son exactamente iguales, ¿sí? También se puede extraer esto, de igual que lo hicimos aquí. Y en cuanto a la ecuación general, ¿sí? Entonces me está quedando como muy roja la pizarra, ¿no? O sea, cambia un poco de color. En cuanto a esto, así, ay, perdona, sin el prima aquí arriba. Este C prima, ¿sí? Elegir cuál va arriba y cuál va abajo, no os preocupéis, es una cosa sencilla, ¿sí? No hay que hacer nada. Entonces, solo recordad que entre 0 no se puede dividir, ¿de acuerdo? Entonces, es un dato a tener en cuenta, ¿eh? En caso de que tengáis a 1 que sea 0, pues simplemente ponerlo arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Claro, piensa, obviamente al ser proporcionales los vectores, esto se va a mantener, esta igualdad se va a mantener, ¿cierto? Cierto. Y después la C habíamos dicho que era al nivel en el que estabas. Como las dos rectas son exactamente la misma recta, estarán en el mismo nivel, en el mismo piso del ascensor. Por lo tanto, se cumplirá esto, esto y esto, ¿cierto? Por lo tanto, aquí está, ¿cierto? ¿Veis la diferencia? Paralelo, esto no se cumple, en cambio en este se cumple. Y se entiende el porqué, ¿cierto? Perfecto. Pues ya lo tenemos. Y ahora, obviamente, cuando son secantes, secante puede ser así, o sea, da igual el tipo de secante. Obviamente, ¿esto es qué? Las direcciones de los vectores no son las mismas, ¿cierto? O sea, no es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Sus dos vectores no van a ser proporcionales, es decir, no van a ser igual a lambda, ¿sí? Por cierto, ahora acabo de darme cuenta que todo el rato estoy diciendo los dos vectores igual a lambda, pero a lo mejor no sabéis a qué me refiero con esto. Simplemente me refiero a que yo coja lo que es el vector, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo así cortito. 1, 2. Y D va a ser igual a... Hay 2 cuartos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, que sea igual a lambda, ¿qué quiere decir? Que yo al dividir la primera coordenada entre la segunda coordenada, 2, 2, 4, todas me den el mismo valor, que en este caso lo dan, todas dan un medio, ¿cierto? Y por lo tanto eso quiere decir que esto todo es igual a lambda. Esto se escribe como V entre D es igual a lambda, ¿sí? Que en este caso lambda es igual a un medio, ¿sí? En el caso de que no se cumpla, por ejemplo, que aquí pongo un 3, claro, en el caso de ser un 3, esto ya no es igual a un medio y por lo tanto esto no se cumple y por lo tanto esto no es cierto, ¿sí? Entonces, pero ya veremos ejercicios, ¿eh? Si nos ha quedado claro porque he ido muy rápido, pero bueno. Entonces, obviamente van a ser distintas, que esto es equivalente a decir que las pendientes van a ser distintas, obviamente, y ¿qué va a pasar? Entre A, B, igual, C, prima, ¿sí? Obviamente esto va a ser diferente, ¿sí? Esta C puede o no puede ser diferente, eso ya se irá viendo, eso no es importante, pero lo importante que es, o sea, puede ser tanto que no como que sí, puede dar la casualidad que sí, eso no importa, pero si los vectores no son proporcionales, ya está, no importa más, esto es diferente. Por lo tanto, ya estamos, estos son todos los casos. Ahora vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar esto y os daréis cuenta que es muy sencillo, pero mucho más sencillo es una vez lo habéis entendido. Entonces, espero que lo hayáis entendido, ya veis que si lo entendéis, lo difícil es suspender. Y te dejo aquí el vídeo, que es el siguiente básicamente, de la lista de reproducción, con tal de que puedas hacer esto. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo.